Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doy la bienvenida a Jorge Ortiz. Hoy se cumplen 3 años desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Hoy justamente coinciden que hay un posible camino a que el conflicto termine, pero no en las condiciones que por lo menos Occidente quisiera. Jorge, buenos días, gracias por acompañarnos. 3 años de mucha sangre, de una agresión sin límites y de un mundo que está expectante, yo no sé si haciendo mucho o poco por la paz de esa región. Buen día. Buenos días, Milton. Muchas gracias por la invitación. A ver, sí, yo creo que ha sido un conflicto terriblemente sangriento. A nadie le caben dudas en el mundo, absolutamente a nadie, de que el conflicto fue iniciado por Rusia, por los ejércitos de Vladimir Putin que entraron en Ucrania, se han apoderado a lo largo de estos 3 años del 19,5, 20% del territorio de Ucrania, incluida la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Y de pronto, pues nos encontramos con que llega a la presidencia de los Estados Unidos del señor Donald Trump y cambia la historia y acusa a Zelensky primero de ser un dictador cuando es un presidente legítimamente elegido y después de haber sido Ucrania la causante de la guerra, porque supuestamente no le cedió pacíficamente los territorios ucranianos que Rusia quería. Hoy esta alianza de la extrema derecha, esta alianza entre Donald Trump y Vladimir Putin está tratando de reescribir la historia, por lo que se ve en las próximas semanas, tal vez en los próximos días incluso, le obligarán a Ucrania a capitular. Tendrá que entregar ese 19 o 20% de su territorio a Rusia. Donald Trump con la pompa, ese exceso de vanidad que lo caracteriza, dirá que él ha sido el artífice de la paz, querrá que le den el premio Nobel de la Paz y, y a lo mejor pues cree que con esto ha terminado las ambiciones expansivas y los afanes imperialistas de Vladimir Putin, cuando habrá ocurrido exactamente lo contrario. Putin sentirá que ahora sí tiene el camino despejado, tiene una alianza, un aliado en la Casa Blanca y que por lo tanto podrá seguirse expandiendo. Creo que los tres países bálticos, incluso tal vez Polonia, sin duda Moldavia, están ahora sí en grave peligro de ser pronto, en los próximos meses, invadidos por Rusia, como hizo con Ucrania. Jorge, se esperaba que Trump tenga una posición tan, tan sorprendente, no sé, o tan dura contra Ucrania. Cierto es que sabíamos que Trump y Putin tenían ciertas simpatías. Cierto es que Trump dijo en 5 minutos, cuando yo llegue a la presidencia, voy a arreglar este conflicto, pero con una posición tan en contra de Ucrania. Sí, yo sí lo esperaba. A mí me parece que, y no solamente yo, desde luego, pues esta era una sensación de quienes lo conocían a Trump, saben de su militancia en la extrema derecha, en la misma extrema derecha en la que milita Vladimir Putin. Y sabían pues que Donald Trump es un hombre sin escrúpulos, no es un hombre que está pensando en la situación del pueblo ucraniano ultrajado, agredido, masacrado por Rusia, si no está pensando en su propia gloria y en su propia vanidad. De paso, por supuesto, Trump tiene cierta preocupación por lo que le está costando a los Estados Unidos la guerra. En estos 3 años, el aporte norteamericano a la defensa de Ucrania ha sido substancial, ha sido muy alto. Pero esa es una responsabilidad de una potencia mundial. El momento que un país se expande y tiene intereses en los 5 continentes, tiene también responsabilidades en los 5 continentes. Y si los Estados Unidos representan la vanguardia de los valores occidentales, la democracia, el pluralismo, la tolerancia, la diversidad, pues tiene que responder cuando uno de los países que también representan esos valores es agredido, como fue el caso de Ucrania. Trump no entiende nada de eso, él entiende solamente los intereses de su país a cortísimo plazo, porque no ve más allá y se preocupa nada más que por su vanidad. Ahora, Trump le ha dicho dictador a Volodymyr Zelensky. Le dice dictador sin ver
al amigo que tiene al lado, ¿no? A Vladimir Putin. Eh, le cuestionan no haber entregado el poder cuando debía entregar el poder, sin tomar en cuenta que una ley marcial en Ucrania corta el tema de transición electoral o de transición de poder por la guerra misma. Se quedó sin piso Zelensky. La renuncia de Zelensky o la capitulación de Ucrania está cerca. Yo creo que es inevitable. Lamentablemente, la Unión Europea, con toda la buena voluntad que tienen las democracias occidentales por defender a Ucrania y por detener en Ucrania los afanes expansionistas de Putin para que no se sienta alentado a seguir adelante, ese apoyo europeo no bastará. Sin el apoyo norteamericano, sin el paraguas nuclear norteamericano, es imposible detener a un país del tamaño, del poder y de la capacidad militar de Rusia sin el respaldo norteamericano. Evidentemente, el mandato del presidente Zelensky concluyó ya, pero no podía convocar a elecciones estando la quinta parte de su país invadido, con sus jóvenes en guerra, decenas de miles de muchachos alistados, metidos en el ejército, peleando en la frontera contra la agresión rusa. Pues pensar en esas condiciones, en llamar elecciones, es una tontería. Y lo que tú muy bien dijiste, Milton, Trump ve este detalle en Zelensky y no ve todo lo que ha sido su aliado Vladimir Putin todos estos años. Y tampoco ve lo que ha hecho Kim Jong-un en Corea del Norte y Alexander Lukashenko en Bielorrusia y todos los países con los que él tiene buena sintonía, con todos los líderes que tiene buena sintonía, que han irrespetado por completo los valores de la democracia occidental. Trump es, como Rafael Correa, un mentiroso y ambos son unos hábiles mentirosos que engañan y convencen a mucha gente, lamentablemente para el mundo. Ahora, en su desesperación, Zelensky ha dicho, yo renuncio si es que la OTAN recibe a Ucrania. Parecería que es en su desesperación, digo, porque no creo que eso se pueda concretar. No, no se puede concretar. La OTAN no resuelve sus cosas por mayoría, sino resuelve por unanimidad. Entonces, con que haya el veto de un solo país, Zelensky no podrá entrar. Y en este momento, pues, los Estados Unidos vetarían el ingreso ya lo ha anticipado Trump, vetarían el ingreso de Ucrania a la OTAN. Lo harían probablemente también Ucrania y Eslovaquia, perdón, Hungría y Eslovaquia. Por lo tanto, no hay manera de que ingrese a la OTAN. Yo creo que es un gesto de desprendimiento de Zelensky, que dice, si es que me voy yo, irme yo es el precio para que Ucrania recobre la paz y para que Rusia detenga su agresión, estoy dispuesto a hacerlo. Pero ciertamente Trump no quiere que se vaya Zelensky porque se vaya Zelensky. Él lo que quiere es parar la guerra, tener la vanidad de decir yo paré la guerra, aunque eso signifique haberle dado a la quinta parte del territorio de Ucrania a Rusia. Quinta parte que no es poca cosa. Estamos hablando de casi 100.000 kilómetros cuadrados. Es un territorio que Trump le parece que hay que sacrificar, que le parece que es el precio que Ucrania debe pagar para la paz. Una paz además que sería circunstancial, porque Trump, ahora cebado, se va a lanzar muy pronto a seguir tratando de restaurar las fronteras del Imperio Soviético. 8:52, estamos hablando con Jorge Ortiz sobre los 3 años del conflicto ruso-Ucrania. Jorge, buenos días. Dicho lo que se ha dicho, ¿cómo tomar entonces estos reproches y amenazas que hace Trump a Zelensky? También qué pensar de la relación que tendrá Estados Unidos con la Unión Europea, tomando en cuenta que la Unión Europea todavía apoya a Ucrania. ¿Qué se puede esperar de todo esto que está pasando? Hola Verónica, muchas gracias. A ver, yo lo que veo es que hay un plan mucho más ambicioso y mucho más a largo plazo de la extrema derecha y liberal. La extrema derecha, no digo I con Y, sino con I latín, una sola palabra, y liberal, los enemigos del liberalismo. Yo creo que hay un grupo de líderes que quieren terminar con el liberalismo en el mundo, que la democracia liberal no les gusta, que la democracia liberal no se ajusta a sus afanes de dominio total y de dominio perpetuo. Ahí están Vladimir Putin, está obviamente Donald Trump, están otra serie de líderes europeos de la extrema derecha y está el socialismo del siglo XXI latinoamericano. Líderes, todos los cuales creen en el poder total y en el poder perpetuo. Que la democracia les parece una
insignificancia y se apoyan en el desconocimiento que tienen muchas veces los pueblos sobre el valor intrínseco de la democracia. Y muchos pueblos que dicen, a mí qué me importa la democracia, a mí lo que me interesa es carreteras, caminos, obras públicas, sin entender que en el mediano plazo una y otra son equivalentes. Yo creo que en ese plan de destruir la democracia liberal hay una perfecta sintonía entre Trump y Putin. Y obviamente tumbar a Ucrania significa forzarle el brazo a Europa. El momento que haya caído Ucrania, que se haya rendido por la presión de Trump, Vladimir Putin podrá expandirse tranquilamente. Probablemente las alianzas occidentales, una alianza histórica que se consolidó fuertemente durante la Segunda Guerra Mundial entre todas las democracias occidentales, se liquidará esta vez. Pronto la Unión Europea volará en pedazos, se fracturará por lo menos en dos pedazos. Y obviamente todo eso debilitará muy gravemente a las democracias liberales en el mundo entero, con lo cual Putin, Trump y los otros líderes de enemigos de la democracia liberal podrán expandirse y volverse cada vez más agresivos y más triunfantes en sus actos. Siempre se dijo que Trump quería restituir el imperio soviético, desde que cayó la Unión Soviética, pasando por esta fallida comunidad de estados independientes, la famosa CI, que duró poquito. Ya hubo esta guerra en Chechenia, ya hubo el problema en Georgia, en 2014 la anexión por la fuerza de Crimea en Ucrania. Es decir, todo apunta a que Putin lo está encima consiguiendo. ¿Quién viene después? ¿Por qué Polonia, si Polonia no fue parte de la Unión Soviética ni de la Comunidad de Estados Independientes? Polonia está en el otro lado. Polonia por la vieja rivalidad, ni siquiera rivalidad, enemistad ruso-polaco. Rusia y Polonia han tenido a lo largo de la historia de los últimos 300 o 400 años una crispación permanente. Tienen raíces completamente distintas. Polonia siempre miró al occidente, miró hacia Europa, miró hacia Alemania, mientras que Rusia, pues obviamente está en el oriente y siente que Polonia es una bisagra en su avance hacia Europa. Eh, Polonia es católica apostólica romana, Rusia es católica apostólica ortodoxa, en una época en que las rivalidades entre las dos iglesias católicas, la occidental y la oriental, no han podido pulirse. No nos olvidemos que la Segunda Guerra Mundial empezó en Polonia cuando los nazis y los socialistas soviéticos hicieron un pacto, el pacto Molotov von Ribbentrop, para entrar en Polonia y dividírselo. Rusia siempre le tuvo hambre a Polonia. Y durante los 45 años del socialismo, hasta que el socialismo colapsó en 1989, pues Polonia fue en la práctica un país ocupado por la Unión Soviética que le ponía a los gobernantes, que le movía las cúpulas militares, que le ordenaba participar en sus aventuras. Por eso yo creo que Polonia está en peligro, aunque el peligro inicial es las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, porque fueron parte de la Unión Soviética, porque le permitirían a Rusia tener un acceso perfecto al mar Báltico, con lo cual podrían neutralizar mucho del poderío militar naval occidental en el norte de Europa. Y el otro país en peligro es Moldavia, donde ya intentó Rusia apoderarse del gobierno mediante el apoyo a políticos, con apoyo económico, con apoyo logístico, con apoyo de asesores, tomarse el poder en Moldavia poniendo a gente prorrusa. Entonces creo que el primer peligro cuando le obliguen a capitular a Ucrania está para Estonia, Letonia, Lituania y Moldavia, pero después Polonia tarde o temprano estará en los planes rusos. Hace un momento conversé con Alan Kate y le planteé la siguiente teoría sobre una rencilla personal de Trump con Zelensky, que antes de que deje el poder, antes de las elecciones en las que perdió Trump con Biden, Trump le había pedido a Zelensky que investigue al hijo de Joe Biden por sus relaciones con Ucrania. Zelensky obviamente no lo hizo porque además de ser un delito el intervenir en otros asuntos,
simplemente no lo hizo. Y ese fue el odio que Trump eh, le profesó a Zelensky y se la juró, digámoslo así en términos coloquiales. Sí, me parece muy válida la teoría. Yo creo que en general, pues más que los temas personales en el desenvolvimiento de la historia, van los procesos. Yo creo que cuando en 1999, el último día de 1999, Putin llegó al poder por delegación del por entonces presidente Boris Yeltsin, en Putin ya estaban muy claros los planes de restaurar las fronteras del Imperio Soviético y el esplendor y el poder, sobre todo militar, del Imperio Soviético. Y hubiera estado quien hubiera estado al frente de Ucrania. Creo yo que yo creo que Rusia hubiera intentado hacer lo que hizo, invadir Ucrania, apoderarse de Crimea, apoderarse de Sebastopol, apoderarse de todas las provincias del oriente ucraniana, del Donbass. Y claro, eso se hubiera cumplido con quien hubiera estado al frente de Ucrania, más aún si es que pues había también una rencilla personal. Creo que es quizás la cereza del pastel, pero el pastel lo tenía claro Putin desde 1999, cuando soñó en otra Unión Soviética capitaneada por él. Solamente me quiero tomar un segundo para terminar, preguntarte sobre lo que pasó en Alemania, recogiendo lo que tú hace un momento decías de la derecha, de la extrema derecha. Gana la Unión Demócrata Cristiana, pero está en segundo lugar la alternativa para Alemania, el partido ultraderechista que podría cogobernar. Sí, y ese es un grave peligro, aunque yo creo que en Alemania la política es actualmente es una política muy civilizada, en que los políticos ponen por delante los intereses del país y no sus propios intereses, sus propias ambiciones, sus propias codicias. Y yo creo que ante el peligro de que Alternativa por Alemania, el partido de la extrema derecha, el partido cercano a Trump, cercano a Vladimir Putin, pudiera tener participación en el poder, yo creo que se va a reimplantar, se va a llegar otra vez a lo que se llamó la Gran Coalición, a la coalición entre los dos partidos del centro, el del centro derecha, la democracia cristiana, y el de centro izquierda, la socialdemocracia. Y los dos partidos decidirán, pues, postergar sus viejas rivalidades para salvar al país de la extrema derecha, porque hoy ya el mundo, o buena parte del mundo, tiene claro el peligro de la extrema derecha, tiene el peligro, sabe lo que significa Donald Trump, sabe lo que significa Vladimir Putin, sabe lo que significa la extrema derecha europea, sabe lo que significa el socialismo del siglo XXI en América Latina. Y los alemanes que vivieron el desastre que fue el nacionalsocialismo alemán en la época de Hitler, pues saben que para evitar el regreso del nazismo o del neonazismo hay que hacer sacrificios. Y si ese sacrificio significa que se alíen en una coalición los dos partidos tradicionalmente rivales en Alemania, lo harán. Yo creo que Merz, el nuevo canciller alemán, no tendrá problema en hablar con Olaf Scholz y ponerse de acuerdo en una coalición y después trabajar juntos para debilitar a la extrema derecha, que es cercana a Trump, cercana a Putin y enemiga de los valores democráticos y liberales. Jorge, muchas gracias por habernos defendido. Al contrario, gracias a ustedes, Milton y Verónica.